Nuestra idea es hacer una reunión muy participativa, como intentamos hacerlo en todas las ocasiones, y ligerita, ¿vale? Con contenido, pero que no sea demasiado densa. En primer lugar hablaré yo de avances y actualización en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Recientemente ha sido el Congreso Europeo de Diabetes. Bueno, pues el día 11 de septiembre comenzó, del 11 al 15, y os aportaré las novedades, sobre todo uno de los estudios más importantes del Congreso, que se presentó en el Congreso, y podremos discutir sobre él. Yo creo que aporta bastante a lo que veníamos haciendo en nuestra práctica clínica y que nos refunda para poder seguir haciéndolo. Yo voy a hablar de dos cosas: opciones de intensificación tras la insulina basal. Me salto el paso de la metformina, me salto ciertos pasos en el tratamiento previo, me voy directamente a intensificación en un paciente que está mal controlado bajo tratamiento con insulina ya basal, y después hablaremos de la combinación de análogos de GLP-1 con inhibidores de SGLT2. Todos tenemos en nuestra memoria esta foto, que es el algoritmo de recomendación de la ADA-ESD sobre el tratamiento de la diabetes, los pasos que hay que seguir. En el último consenso, pues los inyectables van cogiendo más poder, más peso, ¿vale? Y como veis, como segunda opción de tratamiento se incluyen los análogos de GLP-1, y cuando ya tenemos que intensificar el tratamiento a lo largo de los escalones y ya estamos con insulina basal, nos dan la opción de poner o tratamiento con insulina rápida antes de las comidas o intentar intensificar con un análogo de GLP-1. ¿Qué opciones tenemos ahora cuando fracasa la insulina basal asociada a A2? ¿Qué opciones tenemos ahora de intensificar? Bueno, pues tenemos las opciones tradicionales, que era un Basal Plus. Teníamos al paciente con una insulina basal y en el momento del día en el que tenía mayor excursión hiperglucémica, intentábamos poner en esa comida un pinchazo de insulina rápida para intentar controlar. Eso era lo que llamábamos el Basal Plus y lo seguimos llamando. Si el Basal Plus fracasaba, seguíamos añadiendo inyecciones de insulina rápida en la comida que el paciente más lo necesitara, pasando a ser ya un Basal Bolus, que es la insulina basal con insulina rápida, con análogo de insulina rápida en desayuno, comida y cena. Esas son las opciones tradicionales, y la otra opción era pasarlo a una insulina premezclada. ¿Cuál es la opción más novedosa y la que en los últimos algoritmos ya aparece como una opción de tratamiento? Añadir a esa insulina basal con metformina un análogo de GLP-1. Hay diversos estudios en los que se han basado para poder sacar esta aprobación y esta recomendación los expertos. Este es uno de ellos, pero bueno, hay muchísimos estudios de insulina basal asociada a metformina y comparado placebo con análogos de GLP-1 para ver la respuesta al tratamiento. Y la respuesta es francamente buena. Se consigue una reducción de hemoglobina glicosilada que es diferente a cuando asociamos placebo a solo insulina glargina con metformina, y el número de hipoglucemias es menor. Es más seguro el tratamiento cuando asociamos insulina basal a un análogo de GLP-1. Más allá, seguimos pensando, bueno, pero lo que tenemos que ver es comparar un Basal Bolus con la insulina basal asociada al GLP-1, ¿no? Este es un estudio hecho en el que se compara eso mismo: pacientes en Basal Bolus frente a pacientes con una insulina basal y simplemente un análogo de GLP-1 asociado a metformina. Los efectos complementarios teóricos que tenemos cuando asociamos GLP-1 e insulina basal, bueno, pues la reducción de hemoglobina glicosilada es mayor que cuando utilizamos un GLP-1 en monoterapia o una insulina basal en monoterapia. La disminución de la glucemia plasmática en ayunas es parecida, de la glucemia postprandial
bueno, pues existe descenso con los tratamientos. El peso, cuando utilizamos insulina basal, aumenta. Cuando utilizamos un análogo de GLP-1 asociado a una insulina basal, lo que conseguimos es reducir, atenuar esa ganancia ponderal. Llegan a reducir algo de peso. Es algo menos que cuando lo usamos en monoterapia, el análogo de GLP-1. Y el riesgo de hipoglucemia, pues, es menor que cuando utilizamos insulina basal solo o insulina basal asociada a un basal bolus. Los cambios, este es este estudio a 30 semanas, ¿vale? En el que vemos que los cambios de hemoglobina glicosilada son similares, ¿vale? No hay grandes diferencias entre un tratamiento y otro, entre dar un basal bolus y dar un análogo de GLP-1 asociado a una insulina basal. Sí que conseguimos grandes diferencias en cuanto a peso. Bueno, pues los que llevan más dosis, más insulina, llevan el basal bolus, utilizan más insulina, el riesgo de hipoglucemia es mucho mayor y desde luego el aumento de peso es significativamente diferente con respecto a los que usan la insulina basal asociada a un análogo de GLP-1. Y después, pues por lógica, la dosis de insulina en un grupo es muy distinta a la dosis de insulina utilizada en el otro grupo. El riesgo de hipoglucemia es menor y sabemos todos que estamos en muchas ocasiones enfrentándonos a pacientes mayores en el que una hipoglucemia puede ocasionar una caída, una fractura de cadera y complicarse demasiado el resto de su patología. Simplemente yo concluyo diciendo que la intensificación del tratamiento con insulina basal y análogos de GLP-1 nos aporta un mejor control glucémico sostenido, o por lo menos similar a lo que al basal bolus. El aumento de peso es menor, incluso se llega a reducir algo de peso, está atenuada ese aumento de peso provocado por la insulina cuando asociamos un análogo de GLP-1, y el riesgo de hipoglucemia en este grupo de pacientes es mucho menor que cuando utilizamos el basal bolus. Creo que es una opción de tratamiento que tenemos que tener muy en cuenta en pacientes mayores, como hemos dicho, pacientes pluripatológicos con otras patologías asociadas y que puedan tener riesgos serios de hipoglucemia. En segundo lugar, os presento el estudio. Este es el estudio Duration 8, fue presentado el día 15 de septiembre en el Congreso Europeo de Diabetes, ¿vale? Que se celebró en Múnich este pasado septiembre, y es uno de los estudios que más esperábamos durante el Congreso, ¿no? El estudio en concreto compara el uso de exenatide una vez a la semana asociado a dapagliflozina una vez al día en pacientes que ya llevan metformina, o sea, empezar pacientes mal controlados con metformina, se le pasa directamente a una triple terapia con exenatide semanal y dapagliflozina diaria. Otro brazo es exenatide asociado a metformina y el otro brazo es una doble terapia de dapagliflozina con metformina. Son 3 grupos de tratamiento y es un estudio doble ciego a 28 semanas multicéntrico, ¿vale? Los criterios de inclusión para incluir pacientes en este estudio tenían que ser pacientes mayores de edad, con una hemoglobina glicosilada que estuviese entre 8 y 12, algunos eran pacientes francamente mal controlados, ¿vale? Que llevaran una dosis estable de metformina de más de 1500 miligramos al día durante más de 2 meses, ¿vale? Los criterios de exclusión, pues pacientes muy mal con glucemias plasmáticas muy altas, superiores a 280 miligramos de decilitro, esto es por seguridad del paciente. Pacientes con aclaramiento de creatinina menores de 60 o con creatininas séricas mayores de 1,5 en hombres o mayor de 1,4 en mujeres, y que hubiese llevado previamente un análogo de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2. Este es el diseño del estudio, como os he dicho, a 28 semanas.
con un periodo de screening y de placebo running de entre 1 semana y 15 días, entre 7 y 15 días, y a partir de ese momento se randomizan a los pacientes hacia los 3 grupos de tratamiento que hemos dicho, ¿no? Exenatide semanal asociado a dapagliflozina, exenatide más placebo, dapagliflozina más placebo. Son 200 aproximadamente, 230 pacientes por cada grupo, con un 90%, cerca de un 90% que llegaron a término en el estudio los pacientes. Tuvo muy buen seguimiento y eso le da bastante potencia al estudio. Los grupos entre sí eran muy parecidos en cuanto a edad, en cuanto a sexo, pues tampoco había muchas diferencias entre los grupos, ni raza. El tiempo de duración de la diabetes en todos los grupos era similar, en torno a 7 años y medio. La hemoglobina glicosilada, la media hemoglobina glicosilada entre los grupos era de 9,3%, con una glucemia plasmática en ayunas muy parecida, un peso pues también muy similar y un aclaramiento de creatinina, bueno, pues en torno a 90. ¿Vale? Lo que se observa tras las 28 semanas de tratamiento es que en el grupo que utiliza exenatide semanal asociada a dapagliflozina alcanzan muy buenas reducciones de hemoglobina glicosilada que se mantienen en el tiempo y que son mejores que las obtenidas solo cuando utilizamos metformina asociada a exenatide o metformina asociada a dapagliflozina. No podemos hablar de un efecto sinérgico, sí que parece un efecto ni es sumatorio en sí en cuanto a la hemoglobina glicosilada, pero sí que se consiguen muy buenas reducciones de hemoglobina glicosilada. En estos momentos en monoterapia no tenemos nada que nos reduzca la hemoglobina glicosilada un 2%, salvo la insulina, lógicamente, pero en pastillas, un tratamiento que nos reduzca un 2% de la hemoglobina glicosilada y, como veremos después, que nos ayude a perder peso, pues la verdad es que es una combinación que parece muy alentadora para nuestros pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad. Los pacientes que alcanzaron, otro de los objetivos del estudio era saber qué pacientes, que recordemos que eran pacientes bastante mal controlados, qué porcentaje de pacientes alcanzaban los objetivos de hemoglobina glicosilada que nos marcábamos. Menor de 7% y incluso menor de 6,5%. Del grupo de tratamiento, perdón, que este es el grupo combinado, ¿vale? El rosa. Del grupo de tratamiento casi el 46% alcanzan la hemoglobina glicosilada por debajo del 7% y en torno al 30% la llevan a tener incluso por debajo del 6,5%. En cuanto a cambios de glucemia plasmática en ayunas, pues también se obtienen mejores reducciones de glucemia plasmática en ayunas, que es un estudio que dura a 28 semanas, podrá haber una prolongación a 2 años, pero parece que esto se mantiene en el tiempo y que va a ser estable a lo largo del tiempo, que es lo que nos va a ayudar, dar estabilidad y continuidad en esa mejora del control glucémico. En cuanto a la glucemia postprandial, pues en todos los grupos se consiguen mejorías de las glucemias postprandiales, pero en el grupo que más se consigue, desde luego, es en el grupo de dapagliflozina y exenatide semanal. En cuanto al peso sí que es interesante, porque así como veíamos que la hemoglobina glicosilada no era un aspecto sumatorio, pues si uno baja 1,2 y 1,4 no bajaba 2,8 la hemoglobina glicosilada, aquí sí que parece que hay un aspecto sumatorio, ¿vale? Que los dos fármacos en combinación conseguimos unas reducciones de peso, la verdad es que francamente buenas. En cuanto a la diferencia de peso frente al basal es de 3,4 kilos, alcanzando en muchas ocasiones una pérdida ponderal superior al 5%, que sabéis que bueno, es uno de los objetivos de este entorno. El 3% es uno de los objetivos y un buen objetivo es un 5% de pérdida de peso. Alcanzar una pérdida de peso del 5% y conseguir mantenerla en el tiempo, que es lo que parece cuando asociamos los fármacos, pues podría ser un gran éxito, porque lo importante es mantener esa pérdida de peso a lo largo del tiempo, ¿no? En los otros grupos, como vemos, se alcanzan pérdidas de peso, pero pasado un tiempo debe haber algún periodo, hay mecanismos de adaptación en el que el peso vuelve a recuperarse lentamente y poco.
Curiosamente, los pacientes que estaban con hemoglobinas entre 8 y 9 alcanzan mejores pérdidas de peso que los pacientes que están peor controlados, con hemoglobinas superiores al 9%. En cuanto al número de eventos adversos, la verdad es que es muy seguro. No hubo eventos adversos distintos a los esperados que cuando damos los fármacos en combinación. No hubo problemas, no hay, frente al resto del grupo, no hay aumento de eventos adversos serios, no hay aumento de muertes significativos y después no hay aumento de diarrea, problemas en el sitio de inyección, náuseas o infecciones del tracto urinario con respecto a lo que ya esperábamos en el grupo de tratamiento que ya conocemos. No se suman, no hay más eventos adversos por combinarlos que los esperados por cada uno por separado. El riesgo de hipoglucemia mayor es muy bajo, ¿vale? Y, bueno, mayor y menor. Puede haber síntomas, esto que hay reflejado aquí, son pacientes que reflejan síntomas que no se han hecho controles y se catalogan ahí como otras, pero no hay eventos de hipoglucemia ni mayores, que es la pérdida de conocimiento, ni hipoglucemias menores, que en este caso eran glucemias menores de 54 miligramos de decilitro asociado a síntomas, ¿vale? Yo para concluir ya, simplemente recordar un poquito lo que es cada una de las funciones que tienen cada uno de los grupos farmacológicos y en combinación lo que alcanzaríamos, ¿vale? Si recordamos, los análogos de GLP-1 consiguen reducir el apetito, actúan a nivel central, reduciendo el apetito. Los inhibidores de SGLT2 dicen que después de un tiempo pueden aumentar un poquito la hiperfagia, es algo que está en duda. Y el tratamiento en combinación lo que hace es reducir el apetito. En cuanto al peso corporal, lo que hemos hablado, ambos bajan el peso y consiguen un efecto sumatorio cuando los asociamos. En cuanto al riesgo cardiovascular, hablará Fernando después, ya a continuación, sobre el riesgo cardiovascular y las nuevas terapias en diabetes. Parece que podríamos conseguir con la combinación muy buenos resultados en disminución de riesgo cardiovascular y de ingreso por fallo cardíaco. En cuanto a la secreción de insulina, pues sabemos que los inhibidores de SGLT2 pues no actúan sobre la secreción de insulina. Los análogos de GLP-1 sí, pues se compensarían, siempre tendiendo a aumentar un poquito la secreción de insulina. Sobre la secreción de glucagón, unos suprimen la secreción de glucagón y los otros lo aumentan, con lo cual ese efecto quedaría equilibrado y atenuado. Y para terminar ya, bueno, pues la excreción de glucosa urinaria pues está aumentada en los inhibidores de SGLT2, como sabemos, y eso es en parte el mecanismo por el cual se aumenta, se pierde peso con estos fármacos, porque a través de la orina se pierden calorías, ¿vale? Y bueno, pues parece que existe un efecto renoprotector, nefroprotector de los inhibidores de SGLT2. Los análogos de GLP-1 pues también empezará a haber datos probablemente sobre efectos protectores a nivel renal de este grupo farmacológico, pero parece que puede existir un beneficio renal en los pacientes tratados en combinación con esta combinación de fármacos. Para concluir, las conclusiones que dieron en el Congreso son, bueno, que el tratamiento combinado de exenatide semanal y dapaglifosina demostró un mejor control glucémico comparado con cada uno de los productos por separado, tanto en control glucémico como en tensión arterial sistólica y peso. Datos de tensión arterial sistólica no he aportado, pero también parece que existe un efecto sumatorio de ambos fármacos sobre la reducción de tensión arterial sistólica. No hay reducciones significativas de tensión arterial diastólica, pero la sistólica sí, y parece que igual que el peso, el efecto es sumatorio. La combinación nos aumenta a un aumento de AES sobre los esperados cuando utilizamos los fármacos por separado, y esta combinación demuestra la eficacia y la seguridad del tratamiento combinado en pacientes que no están adecuadamente tratados con metformina. Yo creo que es una combinación que estamos utilizando mucho en nuestra práctica clínica, y veréis que nosotros pues la usamos mucho
Y hasta ahora, bueno, pues la intuición nos decía que eso iba a funcionar, pero ahora tenemos la demostración de que esa combinación, la verdad es que pues va bien y beneficia a nuestros pacientes con diabetes tipo 2. Por mi parte, simplemente comentaros que parecido a este estudio, hay un estudio también hecho, publicado recientemente en pacientes obesos con, en pacientes obesos con prediabetes, ¿vale? En el que la combinación de análogos de GLP-1 con dapaglifosina también alcanza muy buenas pérdidas de peso en este tipo de pacientes y mejora mucho el metabolismo de hidratos de carbono, alcanzando muchos de ellos la normalidad en el metabolismo de los hidratos de carbono. Yo por mi parte, muchas gracias. Y si tenéis alguna duda, yo creo que hacemos ahora la primera parte de preguntas y después la siguiente, ¿queréis? ¿Qué os parece? ¿Sí? No sé si tenéis alguna duda. Que si no se ha hecho ningún estudio de la dapagliflozina, con inhibidores de la DDP4. Sí que hay. ¿Y qué ventajas tienen los inhibidores con respecto a los análogos? Con respecto a los análogos, yo creo que fundamentalmente la reducción de hemoglobina glicosilada no llega a este nivel, no llega a estas reducciones de hemoglobina glicosilada, y el peso. La reducción de peso y de tensión arterial que alcanzamos con esta combinación no la alcanzamos al asociar un inhibidor de DPP4. ¿Seguimos? Ahorita Raúl coloca, se van a comercializar en breve combinaciones en una sola pastilla, en este caso por ejemplo de saxagliptina con dapaglifosina, porque han demostrado ser una combinación muy interesante, lo que comentaba Cristina de efectos complementarios. En el caso de esa combinación oral también lo son. La diferencia en DPP versus GLP, como sabemos, es en potencia. Buenas noches, lo primero. Y buenas noches a los del más allá, que espero que haya alguien. Estaré pendiente, que he visto que salen ahí unas preguntas, Raúl, y si no... Sí, no te preocupes, que si lo hay yo os lo transmito. Exacto, y se pueden hacer mientras hablo o Sí, después, normalmente, en cualquier momento. Normalmente. De hecho, como comentaba Cristina, buenas noches, es ya muy tarde, jueves, y yo creo que estaremos todos un poco cansados y nos merecemos más algo de relax más que trabajar. Mi intención desde luego hoy era traeros algo de información, digamos, reciente y sobre todo interesante, volviendo un poco, digamos, a una medicina más general que la diabetes pura, digamos. Os he adaptado una presentación que preparé y a mí me pareció un reto interesante para una reunión que hubo en Madrid hace pocos meses, y como me pareció un tema que se sale de la visión habitual, aunque siempre estamos hablando, cuando hablamos de diabetes, hablamos de riesgo cardiovascular y por tanto de factores de riesgo cardiovascular, y al fin y al cabo la diabetes es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes, pero abordarlo desde ese punto de vista me pareció interesante y discutir si realmente esto es así. De hecho, fijaros ya en esta revisión interesante, ya hablan de riesgo cardiometabólico, ¿no? Bueno, ya sabéis que eso de inventar nombres también se nos da muy bien y a vosotros y a todos nos bombardean con nombres distintos, pero posiblemente el riesgo cardiovascular no sea tan unívoco como lo hemos visto hasta ahora. El riesgo cardiovascular sea distinto. Eso posiblemente explique algunos de los resultados que estamos viendo últimamente y que a todos nos llama la atención con la reducción de eventos cardiovasculares utilizando, como sabéis, agonistas del receptor del GLP-1 o con los inhibidores de SGLT2. Posiblemente actuando por vías diferentes están consiguiendo reducir eventos cardiovasculares y muy probablemente deberíamos entender también que los eventos cardiovasculares son distintos. Los eventos de cardiopatía isquémica son claramente distintos, no solo por los efectos, evidentemente, unos
cardiopatía isquémica y otro es un ictus cerebral, por ejemplo, pero además sabemos desde hace mucho tiempo que, por ejemplo, para el ictus cerebral es mucho más importante la hipertensión que para la cardiopatía isquémica, y si no para la cardiopatía isquémica posiblemente los elementos metabólicos tengan más importancia. Pero desde luego, viéndolo desde una forma de riesgo cardiovascular global, desde los factores, antes se llamaban, creo recordar, los factores de riesgo cardiovascular mayores y menores, ahora quizás hablamos de factores de riesgo cardiovascular clásicos y emergentes, ¿no? Son palabras bonitas para decir factores de riesgo cardiovascular, estos últimos, los emergentes, que digamos que todavía no están probados con ensayos de intervención. Es decir, hay asociaciones epidemiológicas entre ellos, pero todavía no se ha hecho una intervención en la que reduciendo, por ejemplo, el ácido úrico se reduzcan eventos cardiovasculares. Pero os voy a hablar también de algunos de estos factores de riesgo cardiovascular emergentes para que os resulte menos aburrido esto que os estoy contando. Como decimos, además sabemos que hay efectos de riesgo cardiovascular modificables y no modificables. Desgraciadamente la edad no lo es, aunque pueda parecerlo viendo a Julio Iglesias, pero no lo es, la edad no la podemos modificar. No podemos modificar la genética, siendo muy importante también. Creo que ahí, sin embargo, tenemos que trabajar mucho más. Pero bueno, otro día podemos hablar, si os apetece, farmacogenómica, es un tema que a mí me interesa mucho y podemos aprender de lo que comuniquemos todos. Yo creo que va a ocurrir muy pronto que definamos si un paciente nuestro va a responder mejor y sobre todo si va a tener intolerancia a un determinado grupo farmacológico dentro de la diabetes o no. Esto, de hecho, os diré que ya hay polimorfismos que son relativamente fáciles y sobre todo baratos de hacer, que indican la mayor o menor respuesta y sobre todo la mayor o menor tolerancia a metformina, por ejemplo, o a fármacos incretínicos. Y después están los factores de riesgo cardiovascular mayores que tenemos que hablar ahora, que son la dislipemia heterogénica, la hipercolesterolemia, y factores procoagulantes, la hipertensión, desde luego factores de riesgo cardiovascular mayor, y el sedentarismo, la obesidad y el tabaquismo. La enfermedad cardiovascular en la diabetes, como todos sabéis muy bien, tiene unas características peculiares también. No es, si volvemos otra vez a nuestras clases de patología, pues recordamos que bueno, de hecho nosotros sabéis que distinguimos complicaciones macroangiopáticas diabéticas y microangiopáticas. En realidad, muy probablemente la vasculopatía diabética per se, pura, es microangiopática. Lo que pasa es que es microangiopática en los vasa nervorum del nervio, por ejemplo, y es microangiopática en los microvasos del corazón. Por eso, por ejemplo, es complicado o responden menos a los tratamientos quirúrgicos, a las revascularizaciones tanto cardíacas, o sea, coronarias, como de vasculopatía periférica, las personas con diabetes, porque su obstrucción no es un Leriche, por ejemplo, no es la típica obstrucción de una hipercolesterolemia aislada o de un tabaquismo, que suele ser un tapón único. Pero además, no solo en su patología, sino en su manifestación, es diferente la enfermedad cardiovascular, en el tipo de evento. Como veis en esta publicación muy interesante de Lancet, entre personas sin diabetes y no diabetes, el tipo de evento que se produce es distinto. En concreto, como decíamos antes, la enfermedad arterial periférica y la insuficiencia cardíaca es quizás superior al no diabético, sobre todo esta primera. Sin embargo, como decíamos antes, el ictus no es claramente diferente en no diabéticos y diabéticos, porque muy probablemente, como decíamos, por ejemplo, la hipertensión tiene un papel más predominante en el desarrollo de ictus que la diabetes. Estas son esa misma gráfica que habéis visto antes, pero en el que introducimos un factor muy importante que es el tiempo. Los eventos cardiovasculares en la diabetes no solo son fisiopatológicamente distintos, anatómicamente distintos y con eventos estadísticamente de incidencia diferentes, sino que el momento, y este tema es en el que quiero incidir, es diferente. No hay diferencia en la muerte súbita o en la arritmia en este estudio, y fijaros que estamos hablando de un estudio de miles de pacientes, para que os hagáis la idea, en el caso de este evento que es de arritmia o muerte súbita, estamos hablando de 3000 y pico eventos.
No hay diferencia, incluso hay menos hemorragia subaracnoidea y tal. Pero, como hemos comentado, sí que hay diferencias en la angina estable, angina inestable, en rojo intermitente es diabetes, en el infarto no fatal. Pero fijaros que además de haber más, como hemos visto en la gráfica anterior, en estos, que es donde más se diferencia, por ejemplo, lo hay mucho antes. Hay una diferencia de aproximadamente 1, 2 o 3 décadas en el momento de aparición del evento. Mensaje de esto. Hay que actuar en la diabetes, hay que verla como un factor global, hay que acompañar el tratamiento del resto de factores de riesgo cardiovascular globales, pero sobre todo, estos datos que son, en mi opinión, muy importantes, lo que nos vuelven a confirmar es que tenemos que actuar antes. Acabamos de ver el estudio del Duration 8. El Duration 8, voy a verlo desde nuestra perspectiva. Como sabéis, nosotros hacemos mucha, la que podemos, investigación clínica, hacemos ensayos clínicos en nuestra unidad con vuestros pacientes y por eso os pedimos colaboración muchas veces. Este estudio que contaba Cristina, os fijasteis, eran pacientes con diabetes tipo 2 solo con metformina. Encontradme pacientes tipo 2 solo con metformina. Y nos encontramos que en todo el mundo, no fue en Segovia solo, no es que seamos solo malos nosotros, ni en España solo. En un multicéntrico internacional, la hemoglobina glicada media de partida, 9,3. 9,3. Y solo estaban con metformina. Y es fácil encontrarlos, ¿no? Estamos llegando muy tarde a la diabetes. A la diabetes no solo es que haya que tratarla de forma global, viendo todos los factores de riesgo cardiovascular, sino que hay que hacerlo mucho antes que el resto, ¿vale? Si queremos realmente que los datos de reducción de hemoglobina glicada de estudios como ese, terapias combinadas, todo lo que hablemos hoy, tenga éxito, lo tenemos que hacer antes, décadas antes. Se han identificado, y estos son más o menos los factores de riesgo cardiovascular que son mejorados o afectados por los inhibidores de SGLT2 y que se plantean como las posibles explicaciones de que en estudios de reducción de riesgo cardiovascular hayan sido y estén siendo eficaces. Reducen, como hemos comentado, la presión arterial. O sea, hay algún estudio, esto ya es un estudio de experimentación, anatómico, en el que se reduce, y funcional, en el que se reduce la rigidez articular, reducen la albuminuria, reducen el ácido úrico, luego hablamos de ello, desde luego reducen los niveles de glucosa, el factor central, posiblemente. Disminuyen la actividad del sistema nervioso simpático, reduce peso y reduce la obesidad abdominal. En los estudios de SGLT2 ya han demostrado varias veces que la reducción de peso se produce especialmente en compartimentos de masa grasa. Reduce el estrés oxidativo y, sin embargo, genera un perfil lipídico diferente, con un incremento de HDL, pero también con un ligero incremento de LDL. Luego lo vamos a comentar. Lo que vamos a hacer a partir de ahora, en 2 diapositivas solo, os lo aseguro, de cada uno de ellos, contar lo que hacen los SGLT2 o dapagliflozina en cada uno de esos factores. Conocéis muy bien, como sabéis, este estudio en el que, como hemos dicho, se produjo una clara reducción de eventos cardiovasculares con inhibidores de SGLT2, y lo que pretendemos decir es si realmente mejorar esos factores se produce con esta terapia. La relación entre control glucémico y riesgo cardiovascular es continua. ¿Por qué os pongo esta diapositiva? Porque no solo aumenta el riesgo cardiovascular a aquellas personas que tienen glicadas de 9 o de 10 o de 12. Por debajo de 7 y de forma continua se sigue reduciendo riesgo cardiovascular si lo mejoramos. Tengo otra diapositiva que amplía, que es de este mismo grupo, de Selvin. Estos son estudios hechos provenientes del seguimiento de Estados Unidos de cientos de miles de pacientes. Son muy potentes. Y bueno, esto es por mandarlo a números, ¿no? Un 1% de aumento de hemoglobina glicada aumenta el riesgo cardiovascular global en un 15-20%. Pero por debajo del 7% esas reducciones también valen. Vuelve a subrayar lo que acabamos de hablar. En un paciente muy evolucionado, con una terapia ya complicada, con la enfermedad cardiovascular establecida, posiblemente no incurrir en hipoglucemia sea lo mejor o en muchos casos lo único que podemos hacer. En un paciente recién diagnosticado, en un paciente con glucemias basales,
ligeramente elevadas. En vuestros pacientes que han ido, yo comento mucho esto, pero cuando yo veo un paciente que va a cardiología año tras año y dice, vale, tienes la glucosa un poco alta, con 40 y pico años, ese es el momento, ese es el momento. Aquí es el sitio más rentable de ser agresivos. Entre otras cosas porque a lo mejor podemos utilizar una terapia que, aun siendo doble o triple, como comentaba el estudio de Duration 8 de Cristina, sigue siendo una terapia que reduce hipertensión arterial, que reduce peso y que reduce hemoglobina glicada sin hipoglucemias. En momentos posteriores a lo mejor ya no la podemos utilizar. En este caso, dando datos de DAPA, veis que en todas las asociaciones con insulina, con pioglitazona, con glimepiride, sulfonilureas, con metformina, en monoterapia, en todos los casos se producen reducciones muy interesantes de hemoglobina glicada. Mucho más interesante para mí, datos, aquí os he traído esta diapositiva que es a 2 años de seguimiento, pero tenemos datos ya de 3, 4, 5 y 6 años de seguimiento con DAPA. Y una cosa interesantísima es la sostenibilidad de su efecto. Las reducciones de dapagliflozina son enormemente sostenidas en el tiempo. Fijaros en este estudio, volviendo otra vez más a la situación precoz de la diabetes. Pacientes tratados solo con metformina, años de control adecuado con hemoglobina glicada. La hemoglobina glicada, como sabéis, describe nos metemos un poco más en vericuetos. El factor de riesgo cardiovascular es la glicada, solo la glicada. Control glucémico solo es glicada. La glicada es una media. Yo suelo explicárselo a los pacientes o a los estudiantes, por lo menos antes, no sé cómo serán las cosas, pero si sacabas un 0 y un 10, media 5, suspendías, ¿no? Porque no se podía tener un 0, ¿no? Y si sacabas 2 5, aprobabas, ¿no? O sea, la media no es el único parámetro importante, y la glicada es una media, ¿vale? Se han hecho estudios en los que se comprueba que es casi más importante la glucemia plasmática en ayunas y sobre todo la postprandial, que vamos a ver luego, que la hemoglobina glicada. En este caso, como veis, los eventos cardiovasculares, y en concreto la muerte de causa cardiovascular, se asocia claramente con los niveles de hemoglobina, de glucosa en ayunas. Por cierto, aquí os meto otras cosas, no solo riesgo cardiovascular, el cáncer y la muerte en general. ¿Se reduce la glucemia plasmática en ayunas con inhibidores SGLT2, con dapagliflozina? Sí, de forma muy evidente en todos los estudios, añadido a la terapia que consideréis o en monoterapia. ¿Cuál es el papel de la hiperglucemia postprandial? Este es un tema muy debatido y muy interesante también, pero bueno, solo quería daros un estudio reciente. Todo lo que se habla de hiperglucemia postprandial pura y enfermedad cardiovascular es epidemiológico. Epidemiológico quiere decir que está el estudio de COO, de estudios, grandes estudios en los que se ha visto que en poblaciones generales las personas que tienen la glucosa postprandial más elevada tienen más riesgo cardiovascular que aquellos que tenían la glucosa basal o los que tienen la hemoglobina glicada. Que el factor que más se asociaba con la incidencia de eventos cardiovasculares era la hiperglucemia postprandial. Sin embargo, no hay hoy por hoy ningún estudio que haya demostrado que reducir solo la postprandial sea mejor que reducir, por ejemplo, la glucemia plasmática en ayunas a la hora de reducir eventos cardiovasculares. Y esto se ha intentado. Se intentó un estudio que es el HART-2D, que es este de aquí. Este estudio se paró antes de terminar. Un estudio, no os cuento los detalles, eran personas que habían tenido ya un evento cardiovascular y se les randomizaba, se les aleatorizaba a un tratamiento con insulina rápida para conseguir bajar las prandiales, dirigido a bajar solo las postprandiales, o un tratamiento con fundamentalmente insulina lenta para bajar solo la basal. ¿Vale? El estudio siempre me pareció interesantísimo, muy ambicioso, pero se paró porque ya se vio antes de terminarlo que no iban a encontrar diferencias estadísticamente significativas, y una cuestión que es de ética. Cuando eso ocurre, los estudios se paran. Esto que os pongo aquí es un estudio que se ha publicado en este año 2016, aunque se vio online a finales del 15, muy reciente. Es un reestudio, un reanálisis de los datos de ese estudio tan interesante. Lo que se ve aquí es que las posibilidades de tener un evento cardiovascular en ese estudio, fundamentalmente más que con la media de hemoglobina glicada durante las visitas, esto que hay abajo son las consultas, ¿no? 2, 4, 6, 8. La gente que
tenía una media diferente de hemoglobina glicada no tenía más eventos. Los que más tuvieron, en concreto, ictus y infarto de miocardio agudo, fueron los que tenían una hiperglucemia postprandial más elevada, en el que es el dato de este estudio. Sea o no un factor importante, si os me preguntáis a mí, yo creo que todo contribuye a mejorar la media. Si mejoramos la basal y mejoramos la postprandial, pues seguro que mejoramos la media. Y de hecho, muy probablemente lo primero que hay que hacer es bajar la basal y después ir a por la postprandial. O en cualquier caso, antes comentaba Cristina, la combinación que le ponemos a la basal, ¿no? Una vez puesta la basal y tenemos una glucemia basal controlada, ¿cómo controlamos las glucemias postprandiales? Afortunadamente tenemos varias opciones, todas muy interesantes. GLP-1, por ejemplo, como comentaba, o SGLT2 son muy válidas. Desde luego, lo que sí ha demostrado es que la dapagliflozina, inhibidores de SGLT2, reducen tanto en monoterapia como en asociación los niveles de hiperglucemia postprandial. Volviendo otra vez a lo que os decía de la media, en el resultado final, en tener eventos cardiovasculares solo influye la hiperglucemia. Hoy os voy a dar más preguntas que respuestas, o por lo menos era mi intención. ¿La hipoglucemia es un factor de riesgo cardiovascular en sí mismo? Aparte de todo lo peligroso y desagradable que supone un evento hipoglucémico. Pues mira, hay algunos datos o muchos datos que apuntan a que posiblemente sí. Bueno, empecemos otra vez por la epidemiología. Todos pensamos que una hipoglucemia, sobre todo en personas predispuestas, puede ser uno de los desencadenantes, por ejemplo, de una muerte súbita, de una arritmia o incluso de convulsiones o epilepsia, ¿no? Pero hay más mecanismos que se han estudiado que relacionan la hipoglucemia con un posible evento cardiovascular. La hipoglucemia se ha visto que cambia, incluido por mediación del sistema nervioso simpático, la respuesta endotelial. Desde luego es un elemento de inflamación y sí que se han visto incrementos de mediadores de inflamación plasmáticos. Es un evento protrombótico y, lo más importante de todo, genera una respuesta de estrés, aumento de adrenalina, aumento del consumo de oxígeno y de carga miocárdica. Y por último dejo lo que más conocéis, y es que, como sabéis muy bien, las hipoglucemias pueden causar anomalías del ritmo cardíaco. Claramente los inhibidores de SGLT2 se consideran fármacos no hipoglucemiantes. Habéis visto los datos antes que he expuesto detalladamente, Cristina, de ese estudio. Todos sabéis que la metformina no causa hipoglucemias, por ejemplo, pero en todos los estudios con metformina hay datos de hipoglucemia. Podemos explicar esto más veces, pero las personas con diabetes tipo 2 tienen hipoglucemia sin tratamiento. Os diré que un signo de prediabetes es la hipoglucemia postprandial tardía. Pero podemos considerar que tanto inhibidores de P4 como agonistas del receptor del GLP-1, glitazonas, acarbosa y desde luego los inhibidores de SGLT2 no causan hipoglucemia, a diferencias de insulinas y sulfonilureas. Hablemos un poco de presión arterial. Este dato a mí me parece importantísimo. Creo que a veces no incidimos lo suficiente. Las reducciones que se están viendo con SGLT2 de tensión arterial son muy similares a las de estudios hechos con antihipertensivos, con fármacos hechos solo para bajar la hipertensión. Os diré algo más. Hay estudios en población con diabetes con reducciones de tensión arterial sistólica menores o similares, no solo con un fármaco, sino con combinaciones de fármacos antihipertensivos. O sea, las reducciones de hipertensión arterial son muy clínicamente relevantes. Y se repiten en todos los estudios, como sabéis, y aquí tenéis las reducciones de en torno a 3,5, 4, hasta 6 milímetros de mercurio añadido a metformina, 5 milímetros de mercurio, 6 milímetros de mercurio añadido a insulina, un factor, por cierto, antinatriurético y por tanto pro-hipertensión. Esa reducción de hipertensión es solamente un fenómeno de un día, de una semana, es de las primeras semanas, no. Una vez más, los datos de reducción de tensión arterial son muy sostenidos en el tiempo. Aquí tenéis una vez más datos de 4 años de evolución y, como veis, 208 semanas de seguimiento, y las reducciones de tensión arterial son muy claras. Hablemos del perfil lipídico.
el perfil lipídico que se produce con dapagliflozina es este. Los niveles de HDL y colesterol suben significativamente. Este es uno del estudio de monoterapia, pero se repite más o menos la respuesta en todos los estudios combinado con cualquier otra terapia antidiabética. Suben ligeramente, en este caso, sabéis que en Europa solo está comercializada la dosis de 10 miligramos, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay dosis de 5 miligramos de Forxiga, de dapagliflozina. En este caso la subida no se produce, pero hay una diferencia ligerísima. De hecho, este es un 2,7%, para que nos entendamos. Supondría, pues, ayudadme, pero si tiene 130, pues sería una subida de 10 miligramos o algo así, 20 miligramos. Sube, sin embargo, el HDL colesterol en un 6,5%. ¿Es esta un cambio positivo o negativo? Yo creo que hemos hablado en muchas reuniones de que para mí la característica, nunca llegamos a medirlo. De hecho, sabéis que la LDL que medimos es por fórmula, ni siquiera la determinamos. Aquí está nuestro experto, que me corrija, por favor. Pero, Julio, si digo algo más me lo corriges, de verdad. Pero, de hecho, os diré, en los ensayos que hacemos con inhibidores de SGLT2 ahora, nos dan el LDL directo. Ya están midiendo estas cosas. Y creo que seguramente mis datos, los datos de que yo dispongo, es que ya se están haciendo estudios que confirman que cuando se miden datos reales de lo proaterogénico, lo arteriosclerótico, que es este perfil, es mejor este perfil con el incremento de HDL, aunque suba ligeramente el nivel de LDL calculado que previo. Pero lo veremos. Aquí lo que os lanzo, de hecho, es otra pregunta. Este es un estudio muy bonito. Habréis oído hablar vosotros el obeso, ¿os suena lo del obeso metabólicamente sano y obeso metabólicamente enfermo? Al menos los endocrinos, que nos hacemos esas cosas mentales, sí que hemos estado sesudamente discutiendo sobre esa posibilidad, y durante muchos años se ha considerado que eso proviene también de la experiencia clínica. Todos tenemos pacientes obesos mórbidos, por ejemplo, que murieron por complicaciones respiratorias, pero tuvieron toda la vida el LDL perfecto y no hicieron diabetes nunca, ¿no? Entonces, eso llevó a pensar que a lo mejor había una divergencia con causa genética o lo que sea, y había gente que eran lo que se llaman obesos metabólicamente sanos. No existe esto. Hoy por hoy sabemos que otra cosa, como en todo, es el impacto que tenga en la salud metabólica de la persona, pero toda la obesidad es en sí mismo metabólicamente enferma y genera enfermedad metabólica. De hecho, este es un estudio muy interesante en Annals Internal Medicine, que el título es ese, ¿no? ¿Existe realmente el obeso metabólicamente sano? En este estudio, veis que aquí distribuye los niveles de HDL entre un obeso sano, un obeso, sobrepeso sano, obeso sano, un peso normal enfermo, con enfermedad metabólica y cardiovascular, sobrepeso y obesidad enferma. Como veis, lo que realmente se relaciona con la enfermedad metabólica y cardiovascular es el nivel de colesterol HDL. Sin embargo, los niveles de LDL en este estudio no se correspondían. Para entendernos, un sobrepeso sano tiene unos niveles de LDL no diferentes a uno no sano, un metabólico cardiovascular. El que tenía una correlación lineal con la enfermedad metabólica cardiovascular son los niveles de HDL. Y entonces diréis, ¿pero por qué fracasan los estudios de intervención con HDL? Pues no lo sabemos. A día de hoy yo os diría que yo, cuando me enfrento a una analítica de esas, ¿no?, esos numeritos tan pequeñitos del hospital, tan feos de leer, me importan más. O sea, yo busco un objetivo de LDL con la terapia, y sabéis que nosotros hemos perdido los objetivos agresivos de control de LDL, y utilizamos estatinas y fármacos que disminuyen los niveles de LDL. No usamos fármacos que elevan los niveles de HDL porque no han probado forma, pero el nivel de HDL me indica la gravedad del LDL que tengo al lado. El perfil heterogénico del paciente me lo da más el nivel de HDL que la cantidad bruta de LDL. Si lo he explicado muy mal, luego tomando una Coca-Cola lo volvemos a hablar. Es la enfermedad
Bueno, esto Hipócrates en el año 54 decía que la muerte súbita era más frecuente en aquellos que son obesos que son los que son delgados. O sea, desde entonces es evidente. Esto, mira, parece que es... qué bobada, ¿no? Decía Hipócrates. No. Iba a decir hasta el siglo XVIII, pero posiblemente el XIX. Nuestras, iba a decir abuelas, incluso madres, seguían viendo los rollizos como algo saludable. O sea, que esto no era tan... esto lo sabemos ahora, pero en aquella época alguien bien entrado en carnes se le veía como algo saludable y bien, ¿no? No, el sobrepeso y la obesidad es un factor de cardiovascular evidente. Las reducciones de peso con dapagliflozina, como veis, y con los niveles de triglicéridos en general, son claramente consistentes, como ha explicado también Cristina. Y una cosa que me parece fundamental es que son claramente sostenibles. Otra pregunta que os dejo en el aire por si queréis comentarlo. Son sostenidas, pero sostenidas. Porque hay pacientes, incluso vosotros habéis preguntado, sobre todo porque las reducciones de peso y de glicada con los niveles de triglicéridos, como sabéis, son muy rápidas. No, a diferencia de otros fármacos, incluso los GLP, necesitas mucho menos tiempo. Se empiezan a producir reducciones de glucosa son en las primeras semanas y días incluso. Es un efecto muy directo, glucosuria desde la primera pastilla, para entendernos. No tienes que ir a convertir receptores ni a gestionar la saciedad ni el vaciamiento gástrico. Es orinar glucosa, ¿no? Entonces, la reducción de peso de hemoglobina glicada y de glucosa son muy rápidas, pero no van más allá. Habrá, como os decía, pacientes que dicen, joder, he perdido 3 kilos en un mes, oiga, pero si me voy a pasar, ¿no? Eso te lo dicen, no. Pero tampoco recuperan, ¿vale? El efecto en peso es muy satisfactorio en ese sentido, muy seguro, muy sostenible. Lo que os comentaba antes, se pierde grasa visceral además, o sea que en los estudios hay estudios que han mirado, como ya son Ns más pequeñas, porque son estudios hechos ya con impedancia o con determinaciones o con cortes de escáner para saber qué tipo de grasas, de kilos son los que están perdiendo. Como sabéis muy bien, la obesidad no es un problema de kilos de peso, sino de kilos de grasa. Y lo que nos interesa es que de todos los kilos que pierden, por cierto, es imposible perder kilos de grasa solo, ¿eh? Todos los que perdemos peso, los que pierden peso, perdemos de todo a la vez, masa magra, que llamamos nosotros, muscular, etcétera, pero agua y también masa grasa. Pero el componente fundamental de pérdida en estos estudios es de grasa, y además se ha visto con estudios de escáner que es fundamentalmente del componente visceral de la grasa, que como sabéis es el que se asocia más con riesgo cardiovascular. Este es un estudio que a ver si os lo explico bien también. Vale, mejoramos la tensión arterial, factor de riesgo cardiovascular mayor, mejoramos la glicada y reducimos el peso. Vale, pero no será que baja la tensión arterial porque baja peso. O sea, todo lo que bajan de tensión arterial es porque baja peso. No pasaría nada, ¿eh? Si es todo porque baja peso, amén. Pero ¿qué parte de la reducción por lo menos una pregunta que puede ser interesante para discutir, qué parte de la reducción de tensión arterial y qué parte de la reducción de hemoglobina glicada son independientes de la reducción de peso? Estos son los que se ha estudiado en este estudio, que a mí me gusta mucho, y aquí tenéis, os lo leo yo porque a lo mejor os queda un poco pequeño, en la reducción de hemoglobina glicada, el 46% de toda la glicada que se baja, en concreto en este estudio que se ha bajado más de un punto, el 46% es independiente del efecto reductor de peso, y con DAPA 10 miligramos. Y en la reducción en presión arterial sistólica, casi el 40% es independiente de la reducción de peso, ¿vale? Esto es un dato, simplemente. Vamos con esos factores no clásicos emergentes o sencillamente no probados, pero que, bueno, pueden ser interesantes también. La insulinoresistencia en sí, os voy a hablar solo de esto. Hay muchos más, pues sabéis que ahora hay todo. La hiperuricemia, retención hídrica y el perfil circadiano de hipertensión arterial. De esto una diapositiva de cada, nada más, ya estoy terminando. La dapagliflozina, los niveles de SGLT2 solamente reducen la hemoglobina glicada porque se tira glucosa. ¿Podría tener esto alguna relación con la insulinosensibilidad? Mejora la insulinosensibilidad. En este estudio, que es muy interesante, de 2014, se comprueba cómo dapagliflozina reduce la resistencia a la insulina, o dicho por el contrario, mejora la sensibilidad a la insulina porque aumenta la captación de glucosa en el cuerpo en general y
la tisular. ¿Esto es un mecanismo directo? ¿Hay algún mecanismo que relacione los receptores de SGLT2? ¿Hay receptores de SGLT2 fuera del riñón y son los que causan esto? ¿O es un efecto indirecto a través de la reducción de lo que acordáis de la glucotoxicidad? Es decir, como sabéis, solamente por reducir los niveles de glucosa ya la sensibilidad a la insulina mejora. Sea por mecanismo directo o indirecto, lo que sí que está claro es que mejora la sensibilidad a la insulina. No me he detenido antes, pero sabéis que la resistencia a la insulina per se es un mecanismo de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, las mujeres que suelen ser jóvenes, las jóvenes con síndrome del ovario poliquístico son insulinoresistentes y tienen un riesgo cardiovascular aumentado sin tener, estoy excluyendo, en los estudios se excluyen diabetes, es decir, la insulinoresistencia es solo un dato, pero está bien probado que no solo es posiblemente la base, la causa final, o mejor dicho, la causa primaria de la diabetes y de las alteraciones del síndrome diabético, sino que además per se genera aumento del riesgo cardiovascular, un efecto protrombótico. Esto es una cosa muy interesante que se está hablando y os lo cuento aquí, el ácido úrico. Se ha visto, bueno, que en algunos estudios también, os digo, epidemiológicos, que niveles más altos de ácido úrico se asocian, insisto en la palabra, se asocian con aumento del riesgo cardiovascular. Y digo se asocian porque lo que no está nada claro es que que el ácido úrico per se sea la causa de esto. Simplemente puede ser un marcador, es decir, puede ser una relación causal o simplemente una asociación estadística. Pero el hecho es que ha levantado el interés científico y se ha estudiado mucho por qué la hiperuricemia podría influir en aumentar el riesgo cardiovascular. Se ha visto que la hiperuricemia genera una disfunción del tejido adiposo y aparentemente podría generar alteraciones parecidas a las que ocurre, por ejemplo, en el tejido adiposo del diabético, del prediabético, infiltración de macrófagos, una inflamación de bajo grado crónica, que en general se asocia con lo que antes se llamaba el síndrome metabólico, obesidad central, resistencia a la insulina, hipertensión, etc. La hiperuricemia parece que también podría generar, en estudios al menos experimentales, activación del sistema simpático y por eso estaría relacionada con alteraciones tanto del ritmo como de la función miocárdica, empeorar el flujo coronario, generar disfunción endotelial y rigidez vascular. La glucosuria genera, como sabemos, una pérdida de glucosa independiente de insulina. Este es un elemento fundamental a la hora de valorar este grupo farmacológico. Son fármacos que no necesitan insulina circulante para funcionar y por eso que sean eficaces en cualquier momento de la historia natural de la diabetes. Eso genera pérdida de peso y eso se ha visto que se asocia en todos los estudios. O sea, ¿por qué estoy hablando del ácido úrico y de la hiperuricemia? Porque en todos los estudios con SGLT2, todos los estudios con dapagliflozina, se reducen los niveles de ácido úrico. Esa diuresis osmótica, y estos son los posibles elementos que podrían explicar esa reducción de niveles de ácido úrico. La diuresis osmótica genera una pérdida de peso inicial, genera reducción de tensión arterial y, una vez más, pérdida de niveles de ácido úrico que podría estar relacionada con pérdida de la disminución de la retención hídrica, pérdida de agua concomitante con la glucosuria. Retención hídrica. Sabéis que uno, como os he dicho en esos datos del estudio de la SET inicial, una de las cuestiones que están ahora en continua revisión es el tema de la insuficiencia cardíaca. Esto ha sucedido desde que ha habido datos de reducción de eventos de insuficiencia cardíaca con los niveles de SGLT2 y también porque estamos viendo que hay seguramente muchas deficiencias en nuestra forma de diagnosticar y de tratar y de prevenir la insuficiencia cardíaca. En esta revisión muy interesante y sobre todo con este gráfico muy interesante nos explican qué nos lleva a un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Desde luego hay un problema de remodelamiento cardíaco de la propia pared vascular y en este sentido para relacionarlo con la diabetes. Estos son los posibles causas de insuficiencia cardíaca que podrían estar relacionados con la diabetes. Nosotros de hecho iniciamos en Pamplona un estudio habréis oído hablar, y si no lo digo yo, hay una cosa de esas múltiples complicaciones asociadas a la diabetes que es la miocardiopatía diabética. Hay una miocardiopatía específica diabética.
y que se traduce, por cierto, en disfunción auricular y ventricular, inicialmente auricular, y que es de características tanto funcionales como patológicas diferentes a otras causas de insuficiencia cardíaca y de miocardiopatía dilatada. Y en concreto puede estar relacionado con igual que todas las complicaciones diabéticas, con el acúmulo de productos de glicosilación avanzada en el miocardio. Tiene que ver con un problema de retención líquido, pues, hídrico, por supuesto, y el problema de otros tratamientos y otras comorbilidades que asocian las personas con diabetes. Deciros que claramente en esta cuestión un fármaco que reduce el volumen intravascular, que es diurético, que tiene un efecto diurético directo, es claramente positivo y es posiblemente la explicación más importante de la reducción de eventos relacionados con insuficiencia cardíaca con niveles SGLT2 y muy probablemente sea el mediador más reconocible en los efectos de reducción de eventos cardiovasculares globales con estos fármacos. Y creo que es la última, sí. Solamente un dato, y es, bueno, sabéis que se ha relacionado no solo los niveles medios de tensión arterial, sino que se mantenga el ritmo circadiano, que como sabéis el ritmo circadiano de la tensión arterial existe, lo normal es que nos baje la tensión por la noche si no estamos muy estresados o preocupados con las terceras elecciones o con el partido de fútbol, pero lo normal es que por la noche descansemos, y lo que nos interesa es que los fármacos que utilizamos para la tensión no fastidien este ritmo circadiano o, a ser posible, lo normalicen. Una de las cuestiones que sabéis que se relaciona con riesgo cardiovascular, y por eso se habla de otro factor de riesgo cardiovascular emergente, son personas que con misma media de tensión arterial son lo que llaman non-dippers, no bajan la tensión arterial por la noche. Como veis, este fármaco, en este caso de Aprovechar de 10 miligramos, es claramente pro-dipper, pro-bajada de la tensión arterial nocturna. Por tanto, dapagliflozina y inhibidores de SGLT2 en general mejoran significativamente los factores de riesgo cardiovascular asociados a la diabetes. El efecto de estos factores de riesgo cardiovascular, en esto he insistido mucho, es sostenido en el tiempo, y lo que a mí me parece vital es un comienzo temprano. Yo os diría que es un comienzo temprano porque lo das y actúan muy rápidamente, pero también porque se pueden dar muy pronto en la historia natural. Os recomiendo, el estudio que comentaba es una cosa que bajamos y comentamos el otro día en la consulta, Cristina y yo, no ha dado tiempo para explicarlo, pero ese estudio de combinación de DAPA con exenatida semanal en prediabéticos, obesos prediabéticos, es importantísimo. Ese seguramente, esas personas se han beneficiado muchísimo más de esa terapia de combinación que los diabéticos con glicada de 9,3. Buenas noches, nada más. Yo te quería preguntar una cosa, aprovechando que has sacado lo del obeso metabólicamente sano y que Pisuerga pasa por Valladolid, y un asunto que yo no sé si es una apreciación mía, que tengo alucinaciones y cosas, y es que las obesos, ya tengo mis años, antes los obesos nuestros, sobre todo las obesas, eran distintas. Yo empecé a ver las películas americanas y eran distintas las obesas americanas que las españolas. Ahora ya las españolas son así. Claramente eran unas obesas más bien hacia arriba y no estas que son una obesidad como de elefantito. ¿Eso es verdad o yo me lo imagino? La pregunta es interesantísima. Otra vez más, en lugar de hablar de cosas gruesas, pues podemos hablar... Mira, estamos haciendo un estudio, perdona que hablemos pero yo prefiero hablar de las cosas que sabemos que tocamos. Estamos terminando una publicación en la que estamos estudiando obesos y obesas diabéticas, y lo que estamos mirando, empiezo por, te digo este detalle y yo creo que te respondo un poco a lo que me preguntas. Estamos mirando un índice que se llama APSI. APSI es body size. Básicamente lo que estamos viendo es que el índice de masa corporal, que es un poco traducir también tu pregunta, el índice de masa corporal se correlaciona muy mal con el riesgo cardiovascular. Porque el índice de masa corporal es el peso para la talla, pero la forma de la obesidad, que es lo que tú describías antes muy bien, no lo mide. Y es probablemente por eso por lo que no es un buen predictor de... De hecho, yo en la consulta les digo, bueno, pues su índice de masa corporal es de 31 o de 28. Eso le clasifica usted como obeso grado 1. Ya sé que no le digo nada
Es una clasificación que no sirve más que para la medicina, y poco. Nos da información y poca. A usted que, solamente hablando, incluso solo para hablar de peso, a usted lo que le interesa es tener un objetivo de peso individualizado. Para usted, ¿qué objetivo le ponemos a usted? Por supuesto, nada de hablar de peso ideal, eso no existe. Pero ese índice que estamos mirando, y estamos mirando otros que son de acúmulo de lípidos, lo que intentan decirnos es dónde está esa grasa, dónde están esos kilos. Intentan diferenciar si es una obesidad abdominal o no. ¿Vale? Y es lo que estamos mirando, lo estamos correlacionando con algunas cosas. Pues de hecho os diré, el APSI es una fórmula multiplicado por tal que mete el índice de masa corporal, también mete la talla, mete el perímetro de cintura y digamos que hace una foto de diferencia a las personas por su forma. Se relaciona mucho más con el componente visceral de los kilos. ¿Vale? O sea que efectivamente existen fenotipos diferentes de obesidad, el fenotipo diferente tendríamos que mirarlo. Y no sé si preguntabas también si eso ha cambiado, me está preguntando a mí si hay un cambio secular. Nos han cambiado sobre todo las obesas, sí. que antes no existía la obesa americana, la veíamos en las películas, y ahora es la obesa española. Ya lo que nos quedan son nuestras... Bueno, ¿y a qué se ha debido ese cambio? ¿Qué ni idea? Efectivamente. Mira, uno de los otros índices que estamos estudiando mete los triglicéridos y los cocientes de HDL triglicéridos en la fórmula. Y se llama, el lab, por ejemplo, es el Lipid Accumulation Product. O sea, mete el índice de masa corporal, los datos de peso y talla, más los datos de triglicéridos que tienes. Ese ya es un poco más funcional y posiblemente va en la línea que tú dices. Nuestro modo de vida se ha hecho más americano. Entonces es normal que nuestra obesidad se parezca más a la americana. Y posiblemente, desde luego, sea importante ver qué fenotipo, qué perfil, qué forma tiene el obeso a la hora de definir el riesgo cardiovascular. Claro. Tú has hablado de los... ¡Ay, qué coño! Has hablado de los factores emergentes como influyentes sobre el riesgo cardiovascular y entre ellos has hablado del ácido úrico. Entonces, la pregunta mía es si se demostrara en un futuro que la hiperuricemia influye sobre el riesgo cardiovascular, ¿modificaría el abordaje terapéutico de las hiperuricemias asintomáticas? Se ha hecho ya, no ha salido. No parece que dar alopurinol mejore el riesgo cardiovascular, no. Muy probablemente sea más un marcador que... a veces, es que somos muy reduccionistas para todo, diabetes solo glucosa. La insulina se encarga de la homeostasis de todo el metabolismo intermediario. Como sabéis, el ácido úrico es un producto del metabolismo proteico. El metabolismo de las proteínas está directamente mediado por la insulina. De hecho, nosotros utilizamos a veces la sobrecarga oral de glucosa, ¿verdad?, para ver cómo responde la insulina. Otro de los test más utilizados, bueno, será muy poco todos, pero el que más se usa es el test de arginina. O sea, la insulina también responde a la infusión de arginina, a la función de aminoácidos, de proteínas. El ácido úrico yo lo veo mucho más, muy probablemente como es como lo decíamos lo del HDL. Yo no doy fármacos para subir el HDL, pero soy mucho más agresivo con toda la terapia antidiabético, hipolipemia, antihipertensiva, en aquel que tiene el HDL más bajo. Al contrario, con ácido úrico. Y luego otra cosa también que me ha llamado la atención es que tú dices que con la DAPA las bajadas de tensión de 5 miligramos has entendido que eran muy significativas. Entonces, la pregunta mía es, ¿realmente es significativo el bajar 5 miligramos la tensión? 5 mililitros de mercurio. Me encanta esta pregunta. Mira, una cosa es que apliquemos el método estadístico para hacer ciencia, que es absolutamente necesario. Y otra cosa es que pensemos que todos los efectos son solo la media. El otro día alguien me preguntaba, pero oye, en ese estudio que te parece tan importante, en el que se han reducido eventos cardiovasculares, que se presentó hace 3 meses, y de forma clarísima y significativa, ¿te parece tan importante que es la reducción de peso? Digo, lo más importante. Pero si fueron 2 kilos. 2 kilos de media durante 3 años, bueno, ojalá Cristina y yo tuviéramos ese éxito, vamos. O sea, es
es de gente que reduce 10, 12 y 15 kilos y otros que no hacen nada. Reducir, cuando hablamos de medias, yo tengo una... Luego si eso te paso. Si no lo miráis, si tú buscas el ATP3, la guía de IASA, o el ATP4, el gordo, sabes que el full report, el que está todo entero, y el pequeño. Se aprende mucho con el entero. Hay una tabla, yo la tengo por ahí, y si no te la paso, de qué influencia tienen en milímetros de mercurio lo que hacemos para la tensión. Quitar la sal, la dieta tal, los IECAS, y son, casi todos son menores que estos que estamos haciendo, de media. O sea, 5 milímetros de mercurio de media es mucha reducción de hipertensión arterial en diabetes, con un fármaco. Sin embargo, por lo que dices, hay mucha variabilidad. Correcto. Eso quiere decir que un número de pacientes va a tener una reducción importante y otro número de pacientes no va a tener ninguna reducción. Entonces, y todos los pacientes responden, yo cuando en estas reuniones casi siempre digo, bueno, entonces, ¿qué es mejor? No. Afortunadamente tenemos muchos. Entre otras cosas, si tú miras el ACOR, el ACOR es un estudio que todos citamos de objetivos de control intensivo de glucemia, y sabéis que es lo que levantó la liebre de cuidado, no te pases, es por lo que ahora decimos en pacientes con enfermedad cardiovascular. El ACOR es lo que nos dijo esto, porque lo tuvieron que parar porque habíamos mortalidad cuando buscabas objetivos de control intensivo. El ACOR era un estudio de control de glucemia, pero también era de control tensional, era dos brazos. Uno era con antihipertensivos y otro con glucemia. Uno era objetivo de glucemia y otro control intensivo de tensión arterial. Si tú miras al ACOR, es decir, población con diabetes, necesitaban 3 y 4 fármacos, la gran mayoría en poquísimos meses para conseguir bajar por debajo del objetivo que era 13 horas. ¿Y por qué solamente se considera lo de la hipertensión, o sea, lo de la tensión sistólica? ¿Qué pasa con la diastólica? No, bajan las dos. Lo que pasa es que si tú tienes 14,8 y bajamos un 10% de las dos, habéis visto que yo con las matemáticas soy malo, pero vamos, os digo, se bajan 5 o 6 milímetros de mercurio de sistólica, mientras que baja 2 de diastólica. Esto, ¿ves? Es una cuestión puramente estadística. La diastólica, como baja menos numéricamente, en algunos estudios no alcanza significación estadística, pero en todos baja las dos. No es un fármaco solo de sistólica, es de los dos. Es más, si me preguntas a mí, pues su mecanismo de acción, que es de reducción de volumen intravascular, es más de reducir diastólica, en términos proporcionales, relativos, es más un fármaco de reducir, como sabéis muy bien, la tensión arterial diastólica sube, especialmente por la obesidad. De hecho, un prediabético, la foto de un prediabético es alguien que tiene hiperglucemia postprandial, hipoglucemia postprandial tardía, obesidad centrípeta, hipertensión diastólica en fases iniciales, es el de 13,9. Y ese 9 es el que más baja con este fármaco, baja peso y porque baja volumen intravascular. La sistólica tiene mucho que ver con contractilidad ventricular. O sea, que baja, pero baja las dos, O sea, la cuestión, citamos la sistólica. Mira, el estudio que os he puesto yo aquí de qué parte del peso del efecto era por la reducción de peso en la tensión y qué parte, o en la glicada, y qué parte. Esa gráfica, si os habéis fijado, ponía A, B y C, y yo he quitado la C, que era la diastólica. Pero por no repetir, baja la sistólica y la diastólica. O sea, no la citamos, pero baja las dos cosas. Pasa que numéricamente, pues la sistólica es mayor y baja más milímetros. ¿Cómo de frecuente y de graves son las hiponatremias con la DAPA? No se describen eventos adversos relacionados con hiponatremias. Mira, con DAPA y con todos los SGLT2 baja ligeramente el filtrado glomerular en las 2 primeras semanas y luego sube. 2 primeras semanas y luego sube. Incluso, como sabéis, los datos están indicando repetidamente que el filtrado glomerular mejora con el tratamiento con los SGLT2. Los fármacos DAPA, glifosina, los SGLT2 son nefroprotectores. Pero me puedes preguntar, posiblemente, y en esas primeras semanas lo que había es hipernatremia. Pero no hay... Los niveles de sodio no son diferentes con placebo en tratamiento continuado. No se han visto, no solo de sodio, no se han visto diferencias iónicas importantes en ningún parámetro. Hay que darse cuenta que el cuerpo está súper, como sabéis, súper regulado.
y entonces en cuanto se produce un esto, se compensa con otro. ¿Por qué el peso no sigue manteniendo? Porque como comentaba antes Cristina, por ejemplo, sabéis que los SGLT2 tienen un efecto hiperglucagonemiante, sube el glucagón, para decirlo más fácil. El glucagón es orexígeno y posiblemente es lo que comentaba de que exista un factor, sea por lo que sea, hay más explicaciones para eso, pero digamos que el cuerpo se adapta y mantiene esa pérdida de peso, pero no sigue bajando indefinidamente, no se siguen perdiendo kilos y kilos hasta la caquexia. Como has hablado del Congreso Nacional el Congreso Europeo de Diabetes y Tratamientos Actuales, ¿te habló algo de cirugía? Sí, la cirugía es un elemento también súper caliente en todas estas reuniones. Sabéis que todo parte de que hoy por hoy, yo voy a poner algunas pegas a esto que voy a decir yo mismo, pero hoy por hoy la cirugía bariátrica, la cirugía metabólica, ahora explico la diferencia, son las únicas terapias que han demostrado curar, entre comillas, la diabetes. Es decir, una persona que tiene una curva normal se convierte en una curva patológica en curva normal. La cirugía metabólica, que es de lo que se habla ahora en los congresos, como sabéis, son técnicas diferentes para pacientes diferentes. Fundamentalmente es una cirugía que el elemento conceptual de ese tratamiento es: vamos a operar la diabetes sin necesidad de que sea obeso y desde luego sin que sea obeso mórbido, ¿vale? Con índices de masa corporal, de sobrepeso o de obesidad ligera, que se hace con técnicas diferentes de las que se hacen técnicas mixtas, que son las que usamos para las bariátricas, o lo explicas tú mejor. ¿Sí? Y ahora se hacen otras cosas, y en el congreso se presentaron cosas de todo tipo, el sleeve, meter un tubo, que además eso ya no es ni siquiera quirúrgico, para evitar hacer una técnica malabsortiva sin cirugía. Esas cosas hay muchas, pero el mensaje importante de cara sobre todo a los pacientes es que son todavía, así como la cirugía bariátrica tiene unas indicaciones y tiene una eficacia y una relación de riesgo-beneficio probada en esas indicaciones, todavía la cirugía metabólica tiene que demostrar que sea beneficiosa, sobre todo a largo plazo. Pero sí, eso. Sí, se comentaron más resultados. Sobre todo lo que se está comentando es esas técnicas versus a las clásicas. Y aunque la reducción de peso, por ejemplo, o de grado no sea tan potente, el grado de curaciones no sea tan potente, sí que se ve que el índice de complicaciones es mucho menor. Entonces, el camino, digamos, por el que se está yendo es, bueno, pues no hago una cirugía tan agresiva, pero para muchos pacientes sí que se convertirían en candidatos porque no son tan graves ellos, para entendernos. Vamos.